Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo, en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, y transmitiendo desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, en México. Y recordándoles que pueden también seguirnos a través de nuestra página de internet en www.rtq.mx. Y si lo prefieren, pues ver ya grabados estos programas en nuestro canal de YouTube, en el canal de Andrés Mares y en la lista de reproducción Reflexiones. Ahí pueden también observar, escuchar el contenido de nuestros programas. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre el tema de la identidad humana en una sociedad digital. La realidad es que han habido muchos cambios vertiginosos, disruptivos, algunos de ellos, en las últimas 3 décadas, y eso ha llegado no solo a afectar o a modificar la dinámica convencional de nuestro estilo de vida, o de lo que pretendimos que fuera nuestro estilo de vida, sino que ha llegado a permear a aspectos más profundos de la experiencia humana, aspectos que inclusive tienen que ver con su psique y hasta con asuntos o realidades de corte antropológico, y particularmente al que nos vamos a referir el día de hoy, que es el principio de identidad. Se trata de uno de los primeros grandes principios de la realidad y la realización humana. Aquello con lo que me identifico determina, configura lo que va a ser mi experiencia de vida, lo que la va a configurar en términos de pretensiones, de valoraciones, de objetivos. Y por eso es relevante este principio de identidad, porque al final todos nos identificamos con algún tipo de valor o con algún tipo de concepto. Y en la era digitalizada en la que nos encontramos, pues estos valores y estos conceptos se han, algunos de ellos tergiversado, otros han surgido porque no existían, otros han desaparecido tal vez inclusive, y la valoración que hacemos de nuestra persona pues se ha visto fuertemente influenciada por algunas derivadas de estos avances tecnológicos, como pudieran ser justamente los medios de comunicación. Antes de que esta tecnología creara todas estas maravillas que están al alcance de nuestra mano, como pueden ser los dispositivos móviles, como lo es el Internet mismo, como es la posibilidad de conectarnos sin importar la distancia e inclusive sin importar el tiempo en el que nos encontremos. Bueno, pues todo esto ha venido a revolucionar en algunos aspectos para bien y en algunos aspectos para no tan bien toda nuestra experiencia de vida, inclusive el cómo nos definimos y valoramos a nosotros mismos. Antes de que existieran, reitero, estas posibilidades tecnológicas, pues la experiencia de la convivencia humana y de su identidad, pues era una experiencia generalmente sencilla. Uno se definía a sí mismo de acuerdo a diversos criterios que más o menos eran los mismos por los cuales se definían los demás o con los que se identificaban los demás. Por ejemplo, uno se podría definir en función de su historial familiar, de su árbol genealógico. No, pues yo soy hijo de tal, yo soy hermano de tal, yo vengo de tal familia, y sobre eso versaba la identidad de una persona y qué tan valiosa o no se consideraba por ese principio de identidad. O también otro criterio de identificación, pues podía ser la profesión, ¿no? Pues yo soy licenciado en tal, o yo soy ingeniero tal, o yo soy no sé qué tal. Y entonces ya uno definía su identidad con base a su profesión, a su labor profesional. Y así,
podíamos hablar de unos cuantos más criterios sobre los cuales uno se definía y también sobre los cuales uno planteaba el objetivo en su vida. Si no es que, de hecho, hasta el propósito de su propia vida. Pero empieza a darse toda esta revolución tecnológica. Empiezan a confrontarse, contrastarse y en algunos casos disolverse ciertos criterios que antes prevalecían, que antes tenían cierta vigencia y ahora no. Y entonces dentro de esos criterios y valores, pues está inmerso el de la identidad. Porque por un lado, la tecnología ha hecho posible el acceso a una información que antes no se tenía. Y por otro lado, pues ha hecho posible una interacción entre humanos en formas inéditas. Poderse comunicar por teléfono entre países hace 40, 50 años, pues era el máximo nivel de conectividad al que se podía aspirar en aquel entonces. Cuando empieza a revolucionar la telefonía, empieza a avanzar, pero se mantenía siendo analógica, pues el único desafío, el único tema a considerarse pues era el de la distancia. Y muchas veces la distancia encarecía justamente esa comunicación. Entonces, me acuerdo en mi infancia, era carísimo hacer una llamada a larga distancia y por lo tanto teníamos que ser muy cuidadosos del tiempo en el que estuviéramos platicando. Me acuerdo muy bien cómo mi abuela paterna vivía en Estados Unidos y cuando le hablábamos, pues mi mamá era muy cuidadosa de que no nos tardáramos mucho, de que prácticamente la saludáramos, le dijéramos que la queríamos y poco más que eso. Y los viajes, pues no se diga, los viajes también pues eran carísimos, mucho más caros de lo que pueden serlo ahora. Y eso pues limitaba la conectividad, limitaba la interacción humana, pero a la vez dejaba más o menos intacta o estable, vamos a decirlo así, el tema de la identidad. O sea, crisis de identidad pues realmente son temas más actuales, más recientes. Antes uno pues no experimentaba esas crisis, uno tenía más o menos definida su propia realidad, uno tenía conceptualizado qué quería hacer respecto a esa realidad y pues uno dedicaba su tiempo y su energía a eso. Cuando empieza a incrementarse además de manera estrepitosa, de manera disruptiva, y hay poco tiempo para la adaptación, pues empiezan a surgir crisis de identidad que junto con otros fenómenos asociados a los avances tecnológicos y en otros temas, no solo avances sino retrocesos, no me refiero a lo tecnológico, sino por ejemplo la educación. Ya en alguna meditación de hace unas semanas, pues cuestionábamos en una reflexión que la calidad de la educación en la que nos encontramos y pues lamentablemente vislumbrábamos cómo en vez de hablar de progresos, pues en términos generales, más bien tendríamos que reconocer retrocesos, al menos en nuestro país. Y más recientemente por situaciones que ya son del todo conocidas. El caso es que, por un lado avanzamos en algunos aspectos, en otros retrocedemos, y esto empieza a convulsionar en términos de estabilidad política, estabilidad social, estabilidad económica, hasta inclusive una estabilidad psicológica. Y las redes sociales, el internet, y de un tiempo para acá, la inteligencia artificial, empiezan a crear una abrumadora ola de información que exige una abrumadora ola de formación y de preparación, pero en una sociedad que por otro lado pues está muy acelerada, porque el tema del ajetreo, de las prisas, de los tráficos,
pues vienen a hacer del tiempo pues un recurso cada vez más escaso. Entonces ya se cuenta con menos tiempo para reflexionar, por ejemplo, se cuenta con menos tiempo para meditar, se cuenta con menos tiempo para estudiar, se cuenta con menos tiempo para convivir. Y eso aunado a la presión que generan las nuevas tecnologías, porque corres el riesgo de quedarte obsoleto si no sacas ventaja de ello, pues todavía genera un nivel de tensión y de estrés mayor. Y la identidad va de por medio. ¿Por qué? Porque la identidad en el ser humano es un principio que se va definiendo, que se va consolidando, se va configurando, de acuerdo justamente a resultados que provienen de procesos de reflexión, de meditación, de aprendizaje. Uno va definiendo y redefiniendo su identidad conforme uno va incrementando su nivel de conciencia, pero el incremento de ese nivel de conciencia exige tiempo, exige atención, y justamente en buena medida esta era digitalizada, por un lado, si bien ha facilitado muchos procesos en muchas cosas, por otro lado, ha creado serios obstáculos en cuanto al desempeño humano, que no ha avanzado o no ha evolucionado nuestra naturaleza humana tan rápido como lo han hecho sus creaciones tecnológicas. Y entonces nos volvemos más impacientes, nos volvemos más intolerantes, nos aturdimos más fácil y más pronto, y eso necesariamente va generando una especie de déficit respecto a la construcción de nuestra propia identidad. Y entonces vamos como perdiéndonos en el espacio, en el tiempo, cayendo en un vacío de indefiniciones, porque la cantidad de información y la velocidad a la que circula, pues es, insisto, abrumadora, agobiante, desafiante. Aunado a la crisis de tiempo, pues esto genera altos niveles de tensión. Y esto, pues necesariamente afecta en dos niveles. El primero, el que estamos considerando, el de la identidad, y el segundo, el de la interacción humana. Los dos muy importantes y los dos relacionados. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro el planteamiento. El tema de antes uno se valoraba en función de sus logros realizados, de sus objetivos alcanzados, y eso pues generaba un proceso de autoconfianza en el cual si uno no perdía la base de humildad, pues uno se volvía más sabio, más próspero, más seguro de sí mismo, más tranquilo, más alivianado, como se dice coloquialmente. Y ya pues no tenía mayor problema en cuanto a la definición de su persona ni de sus alcances. Ahora eso ha cambiado. Y entonces ahora resulta que la manera en que nos valoramos suele ser más función de cuántos seguidores tenemos, de cuántos likes logramos, de cuántas suscripciones. Y en ese sentido se ha generado una especie de competencia, me parece a mí que insana, ya desde edades muy tempranas, en donde si no logras la creación de cierta comunidad de seguidores en tus redes sociales, por ejemplo, entonces empiezas a sentirte una persona desplazada por otras que tienen más likes o más seguidores en su cuenta de la red social que sea. Y esto, por supuesto, genera un factor adicional de estrés, se constituye en un serio, y yo diría grave, distractor de lo que realmente importa en la vida. Y entonces la gente, insisto, sobre todo los más jóvenes, se van obsesionando con lo que en otros tiempos hubiéramos denominado el índice de popularidad, que es algo que corresponde a la naturaleza humana por el tema de la aceptación
nos importa mucho, el qué dirán, el cómo nos consideren los demás, el cómo nos vean, la idea que tengan de nosotros, lo cual hasta cierto límite pues es bueno, es sano, porque estimula o incentiva el trabajarse en uno mismo para mejorar en ciertos aspectos y ser más aceptado, ser más querido, ser más buscado. Pero eso es muy distinto a querer sobresalir como si fuera la única forma de lograr valoración. Y este es el aspecto crítico de un efecto secundario en las tecnologías, sobre todo de conectividad, que implica que nuestro principio de identidad se vea fuertemente afectado por aspectos que, siendo en ciertos contextos importantes, como el del marketing para vender productos, por ejemplo, en otros realmente no importan tanto, pero generan un tipo de desquiciamiento que es justamente en el tema de la identidad lo que estamos reflexionando en este momento. Entonces, cuando la importancia que yo me doy a mí mismo depende de cuántos seguidores tengo, de cuántos likes, o del tipo de comentarios que se ponen en las publicaciones, entonces yo empiezo a experimentar un estrés que no es natural. Porque, digámoslo así, el principio de identidad no tiene como exigencia natural el de la fama. O sea, nadie tiene o está obligado a ser famoso. Todo mundo estamos obligados a ser serviciales, por ejemplo, a ser amables, a ser, pues, hasta si quieren, autoridad en algunos aspectos de la vida, pero famoso no hay necesidad de ser. Aquí hago mención, excepción de artistas, líderes sociales o políticos o empresariales que están destinados de alguna manera a esa fama por su dotación particular de talentos o de dones, y en donde en ellos sí la fama pues puede ser un indicador de que se está sacando provecho de esos dones y de esos talentos, y eso puede estar muy bien, no pasa nada. Pero cuando los que no contamos con esa especial dotación de dones y talentos nos estresamos porque no somos de alguna manera influencers, por ejemplo, o no somos famosos, o no somos taquilleros, como se decía en mis tiempos, entonces surgen crisis de identidad que no son procedentes en un contexto de sensatez y de objetividad psicológica. Y no obstante es así, vemos que por un lado nos servimos de las redes sociales para sentirnos valiosos en términos de esa comunidad que logremos crear en torno a nuestra cuenta personal, y por otro lado también tenemos una experiencia de baja autoestima cuando contemplamos, gracias a las publicaciones de otros, que a otros les va mejor que a nosotros en distintos ámbitos de la vida. Y entonces fotos en, no sé, en Facebook, en Instagram, del viaje a Europa, con todos los lujos, y entonces me da pena a mí pues sacar mis fotos de mi ida a Cuernavaca, ¿no? En un plan tranquilo, pero pues divertido, lleno de convivencia con mis seres queridos, que es lo que realmente importa, ¿no? Pero no. Entonces, a ver cómo me endeudo, a ver qué hago para irme al mismo viaje de la persona con la que me estoy comparando, porque nos relacionamos de alguna manera a esa persona y yo, pero tengo que yo ser más y demostrar mejor y qué sé yo, y eso genera, insisto, colapsos internos que no es raro que terminen en auténticas crisis de identidad. Y peor aún, que pueden desembocar en vacíos existenciales. Por otro lado, está el tema de que todo esto que estamos planteando pues, se viene a acentuar, si no es que agravar, pues con los confinamientos de hace escaso un año y fracción. Esos confinamientos que nos mantienen encerrados,
al margen de el grado de sensatez que se planteaba en el nivel de confinamiento que se nos exigía o no, al margen de eso, el hecho es que, por un lado, se genera algo muy positivo, también hay que reconocerlo. Nos animamos, si bien de manera forzada, finalmente nos animamos a crear un tipo de conectividad de la que antes no estábamos muy acostumbrados, porque antes la conectividad era para simplemente socializar, no se había logrado utilizar esos recursos para trabajar a distancia, ya se hizo, y en algunos casos llegó para quedarse ese estilo de trabajo, el llamado teletrabajo, pero a costa de la pérdida en otros aspectos que voy a resumir en una experiencia de profunda inseguridad debido a esos confinamientos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos fuerzan a que la experiencia de vida sea cada vez más virtual, si se pudiera plantear de esa manera, y cada vez menos presencial, cada vez menos física. Y aquí, lamentablemente, pues estamos cayendo ya a niveles de neurosis, de histerias, de paranoias, porque si bien hay que admitir pues, que sí nos exponemos a ciertos riesgos y hasta peligros al salir de nuestras casas debido a diversos aspectos críticos derivados de la descomposición social, la delincuencia, el narco, en fin, hasta ahora el cambio climático de un tiempo para acá, pues entonces, claro, la gente dice yo me quedo en mi casa. Sí, pero el ser humano no es un ser diseñado para quedarse en la cueva, ¿no? Haciendo referencia desde el más primitivo de los seres humanos, pues no estamos diseñados por la naturaleza para quedarnos confinados y contentándonos con una conectividad virtual, que si bien hay que reconocer sus bondades y beneficios, también hay que ser honestos al admitir sus peligros y las amenazas que representan. Ya en otra reflexión más adelante profundizaremos en este aspecto que ya propiamente tiene que ver con la interacción humana. Hasta aquí lo dejo por esa razón y nos concentramos en el tema de la identidad. La identidad no es la misma como principio de vida si yo parto de una realidad presencial que busco mejorar, una realidad física con la que me comprometo para mejorarla, para promover progreso, para aceptar y resolver sus desafíos y crecer a través de ello, que una realidad virtual que, si bien es muy útil y práctica en ciertos contextos, en otros, pues nos puede conducir sin que nos demos cuenta a lo que sería pues ese esquema virtual de una realidad que no es física, sino que es más bien de corte pues tecnológico. Me refiero a la famosa realidad virtual. A ver, lo que empezó con los videojuegos, que fue evolucionando de una manera impresionante, ya llegó a tal grado que afecta aspectos de la identidad de una persona. Es el caso de los muchachos que, debido a estos videojuegos de guerra, ¿no?, en donde encarnan a través de la realidad virtual, que cada vez es más realista, entre comillas, gracias a los avances justamente de la tecnología, pues sin darse cuenta ese muchacho está exacerbando, está alimentando sus instintos más violentos, más primitivos, porque, insisto, el subconsciente no distingue una realidad recordada de una realidad imaginada, pues para el subconsciente es realidad, y entonces configura toda la experiencia, desde fisiológica hasta psicológica, de la persona para que se adapte a lo que percibe como realidad sin que necesariamente lo sea. Entonces el muchacho que se pasa horas jugando videojuegos, que por el hecho de que sea juego, tal vez nos vamos con la finta y pensamos que no causa daño o que no puede provocar un trastorno, pues es un juego, ¿no? Pues los juegos no son
malos. O sea, pues hay de juegos a juegos. Y más recientemente los videojuegos pues están haciendo que el subconsciente, en vez de evolucionar, ¿no?, hacia, digámoslo así, posturas o procesos más espirituales, más de altos niveles de conciencia, se vaya para atrás o para abajo inclusive y retome esos aspectos impulsivos, instintivos y hasta violentos que caracterizaban al ser humano, que sí requería de esos impulsos e instintos para defenderse de un entorno, de un ambiente que era hostil y por lo cual su supervivencia iba de por medio. Pero no es el caso. Y entonces en esa realidad virtual la identidad se pierde. Y el chavo, el muchacho que está jugando horas, durante días, durante meses, durante años, esos videojuegos, aunque siga manteniendo conceptualmente la identidad de ser un estudiante, de ser hijo de familia, de ser hermano, de ser amigo, sin darse cuenta, a nivel subconsciente, está desarrollando una identidad de soldado. De un soldado violento, de un soldado que se vuelve indiferente ante las masacres, de un soldado que para mostrarse rudo, pues tiene que hacer cosas prepotentes o injustas inclusive, y eso es lo que va trastornando la identidad del muchacho. Pero lo mismo que decimos del que se pasa horas conectados con un videojuego, podemos afirmarlo del que se pasa horas conectado con las redes sociales o con los buscadores o más próximamente o recientemente tal vez con la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el punto? Que no podemos plantear que la persona tenga la misma identidad si vive conectada a una dimensión virtual, que implica estar desconectada de una dimensión física real. Entonces, haciendo un recuento de lo que hemos planteado hasta ahora, por un lado la tecnología ha generado grandes beneficios a la experiencia humana, lo voy a resumir en eso, y por otro lado ha trastocado o trastornado dicha naturaleza. Y particularmente nos estamos refiriendo a la identidad. ¿Con qué me identifico yo? ¿Con la fama? ¿Con la violencia? ¿Con la fantasía? Porque esa es otra forma en la que se nos puede trastornar la identidad. Todo este esquema del metaverso, que por diversas razones se detuvo, se pausó, no creo que se haya detenido, pero toda la realidad del metaverso, por ejemplo, pues va a llegar a un nivel todavía mayor, en algunas cosas para bien y en otras para mal, en el sentido de lo que es la experiencia de vida de una persona, al grado de que pudiera ya todavía aún más desincentivar a la gente para salir de sus casas. Por ejemplo, antes salíamos de nuestras casas pues, prácticamente para cualquier cosa. No solo para convivir o para trabajar, también salíamos para comprar cosas. La misma experiencia de comprar cosas ya solía ser una experiencia de convivencia a la par. Pero ahora pues compramos en línea, lo cual no digo que sea malo. Se me hace muy práctico. Yo compro muchas cosas en línea. No soy muy amante de los centros comerciales, lo reconozco. Pero dispongo de más tiempo gracias a que puedo comprar en línea, pero tiempo que en vez de asignarle a una mayor preparación, o tiempo que en vez de asignarlo a una mayor convivencia con mi familia o mis amigos, o tiempo que no asigno a mi crecimiento personal o espiritual, lo dedico pues a adentrarme aún más al mundo virtual, lo cual otra vez afecta necesariamente mi principio de identidad. Lo que antes podía provocar en términos de fantasía, por ejemplo, una película en el cine o una novela en la televisión, en donde alguien se identificaba con un personaje particular de esa película o de esa novela, lo que ahora serían las series, y en donde uno por ese esquema, ese proceso de los arquetipos que describía Carl Jung,
en donde pues tendemos a servirnos de parámetros de referencia, de modelos, para seguirlos, imitarlos, porque a su vez han encarnado la realización de ciertos valores con los que nos identificamos, pues ahora se ha acentuado aún más con el tema de lo digital. Entonces, por un lado, dispongo de mucha más información que generaciones enteras en proporción no tenían. Por otro lado, el mundo se nos ha hecho muy acelerado, el tiempo muy escaso y el estrés, por lo tanto, muy elevado. Por otro lado, pues muchas cosas que se me ofrecen en la red, en internet, pues están diseñadas para un consumo que en la mayoría es de corte superficial. Hay material, hay contenidos muy buenos en internet, hay cursos, libros, la posibilidad de estudiar en línea, académicamente hablando, lo cual está fantástico. Hay posibilidad de acceder a expertos en ciertas materias, está maravilloso. Pero siendo honestos, ¿cuántas personas dedican tiempo real a absorber un contenido valioso a nivel virtual? Y vamos a tener que admitir que muy pocas personas. La mayoría de las personas, dicho de otra manera, pierde miserablemente su tiempo al estar conectadas con la virtualidad que ofrece Internet. Y en esa pérdida de tiempo no se está haciendo cargo la gente de su identidad. Porque como dijimos al inicio del programa, mucho de la identidad, antropológicamente hablando, se construye con tareas completadas, con objetivos realizados, con metas alcanzadas y sobre todo con un nivel de conciencia que se va incrementando gracias a la experiencia, a la sabiduría, a la reflexión. Pero no. Disponemos de poco tiempo. Y el poco tiempo al que disponemos lo podemos desperdiciar en cualquier momento gracias a la tecnología. Y no solo eso, sino que gracias a la posibilidad de esa pérdida de tiempo debido a la tecnología, muchas personas ya están afectando su desempeño en el trabajo por esa posibilidad. O sea, ¿cuántas personas están dejando de trabajar, aunque asistan a sus lugares de trabajo, porque están distraídas con la tecnología? Y entonces eso afecta su identidad, pero ¿de qué manera? Pues de una muy concreta. Un aspecto fundamental de la identidad es, como también lo mencionamos al inicio, el desarrollo profesional. ¿Qué autoimagen o autoconfianza en un nivel más profundo tendrá una persona que la han corrido ya N veces del trabajo o que pues se tiene que conformar con un nivel de ingresos que corresponde a su pobre nivel de desempeño o de capacidad? Y entonces, ¿cuál es la ruta de escape? Pues tal vez la misma, no tal vez, seguramente la misma que provocó probablemente el problema. ¿Cuál? Pues la tecnología. Entonces, ¿cuántas personas que debían de estar trabajando, pues están perdiendo el tiempo en sus redes, o perdiendo el tiempo en los buscadores, o perdiendo el tiempo a través de el streaming, como se le dice ahora? Y en ese perder el tiempo estamos perdiendo la vida. El tiempo es vida. O mejor dicho, la vida es tiempo. Como experiencia, no simplemente como dotación de tiempo. O sea, un joven en ese sentido no tiene por qué tener más vida que un viejo, no. Estamos hablando de experiencia. Las experiencias de un viejo que ha vivido bien tienen que ser, por definición, muchísimo mejores, y me refiero a experiencias cotidianas, no extraordinarias, sino experiencias del día a día, mucho más enriquecedoras que las de un joven que se le ha pasado nada más desperdiciando su tiempo, aunque tenga mucho tiempo por delante, y entre comillas, porque nadie tiene comprada la vida. Por eso es importante que reflexionemos sobre estos asuntos, porque tienen que ver con el cimiento de nuestra experiencia de la vida. ¿De qué manera la tecnología
el que yo identifique de qué manera la tecnología ha configurado la manera en que me veo a mí mismo y veo a los demás, es una pregunta que tenemos que hacernos forzosamente. Y es una pregunta cuya respuesta pues no vendrá de inmediato por el solo hecho de hacernos ese cuestionamiento. Tenemos que reflexionar. De un tiempo para acá ha surgido un principio que vamos a profundizar en esa reflexión de la que vamos a hablar de la interacción humana, pero este movimiento del minimalismo pues ha venido a presentarse como una respuesta a este fenómeno en el cual nos hemos vuelto cada vez más complicados, más complejos y por lo tanto más insaciables. Y el minimalismo viene sin saber tranquilos, a ver, la vida es mucho más que mero consumo. La vida es mucho más que mera realización de cosas o de tareas. La vida es una experiencia de convivencia, es una experiencia de crecimiento, es una experiencia de trabajo, es una experiencia que no puede, bueno, sí puede, no debería reducirse a mera virtualidad. Y por eso es importante las propuestas que movimientos como el minimalismo nos hacen respecto a la experiencia de la vida. Pero no solo el minimalismo. Ya hace décadas que son propuestas de la logoterapia, por ejemplo, del existencialismo, y más atrás todavía, pues de las religiones más antiguas de la raza humana. Y esos planteamientos se han estado perdiendo porque la tecnología nos ha cautivado, porque el área digital nos ha vuelto complacientes, blandengues, débiles. Y todo esto pues nos lleva a cuestionarnos sobre si vamos por el rumbo que tiene sentido. Ya hemos llegado a niveles en donde todo este esquema de la tecnología pues ha llegado no solo a complicar la experiencia de vida, sino a hacer más compleja la realización en ámbitos como el político, como el económico y, por supuesto, el profesional. Por ejemplo, este analista político, Macario Schettino, en uno de sus videos más recientes, pues hace una reflexión justamente sobre esto muy interesante, de cómo, pues antes, ser político, pues implicaba asumir una responsabilidad que se aterrizaba en un compromiso con la sociedad para que se lograran ciertos resultados. Generalmente resultados encaminados pues al desempeño de las tareas profesionales, económicas, sociales y personales de la sociedad gobernada. Servicios públicos, los derechos de propiedad que se custodiaran, la seguridad, etc. Pero a medida que la comunicación se ha intensificado, por usar un término suave, pues ahora ya el político ya no tiene que enfrentar el convencer a un tipo de votante que lo que esperaba de él pues era nada más que cumpliera bien su función y que hubieran servicios públicos, lo que acabo de mencionar. Sino que ahora, ¿no?, como las redes sociales han también fragmentado el tema de los intereses, lo cual no necesariamente está mal, pero tampoco está claro que esté tan bien. Y entonces ahora el político pues tiene que convencer a través de las redes sociales al grupo de promotores de tal asunto y que no les importa prácticamente ningún otro asunto, pero tiene que competir la atención y la votación para el político con otros 300 o 3,000 grupos cuyos intereses son otros distintos. Entonces, claro, ¿cómo llegas, por ejemplo, ya en la práctica a orquestar una campaña electoral en donde tienes que lograr dejar contentos al mayor número posible de personas que tienen históricamente la mayor cantidad de intereses diversos y a veces divergentes como nunca antes había habido? Pues eso ha complicado la política. Pero lo mismo podemos decir
de las complicaciones en materia económica, etc. Entonces, ¿a qué llegamos con esta reflexión? Bueno, a invitarles a una consideración todavía más profunda respecto a cómo estamos haciendo uso de nuestro tiempo, porque la manera en que estamos haciendo uso de nuestro tiempo o estamos desperdiciándolo, en la otra parte, está configurando nuestro principio de identidad, y nuestro principio de identidad está configurando el resto de nuestra experiencia de la vida. Y ya a lo mejor viéndome más categórico, si en esta consideración yo caigo en la cuenta de que, híjole, pues sí, la verdad es que pierdo mucho tiempo conectado, entonces aguas, porque ahí ya encontraré un síntoma de dejadez existencial, si se me permite el término, en el cual ese tiempo que debería estar invirtiendo en mi crecimiento personal, y ese crecimiento personal configurando mi identidad, y esa configuración de mi identidad haciendo posible que me sienta satisfecho, realizado, motivado, inspirado, etc. Porque de lo contrario, si no corrijo eso, cada vez me voy a perder más a mí mismo. Y entonces buscaré identificarme con algo en la red, o con alguien en la red, pero a costa de dejar de ser yo mismo. Y entonces volverme una especie de imitador de la experiencia de vida de otros, o de hacer de mi experiencia de vida algo cuyo significado está determinado por los grupos de la red social de la que formo parte, o está determinado por lo que los influencers dicen, en vez de yo pararme y decir, a ver, yo voy a asumir mi propio criterio y yo voy a descubrir qué es lo realmente importante en la vida. No le voy a hacer caso a Andrés Mares, ¿no? Que además ni influencer es, porque no tiene muchos seguidores en su canal, no importa. A ver, es el tema del contenido. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? ¿Cómo lo estamos empleando? Y nuestro tiempo al final del día lo podemos plantear en términos de lo estoy dedicando a consumir o lo estoy dedicando a experimentar, en el buen sentido, no en el sentido de la curiosidad morbosa. Perdón, cuando yo hablo más bien del tiempo como experiencia, más que como experimento. Si mi tiempo se traduce a mero consumo, en vez de traducirse a experiencia, entonces lo estoy perdiendo miserablemente. Yo no tengo nada en contra de consumir cosas buenas, cosas agradables, pero ese consumo forma parte, y no la principal, de una experiencia de vida. Oye, Andrés, ¿y cuál crees que es la principal parte de la experiencia de vida? Pues la convivencia, sin lugar a dudas. La convivencia con los demás, la convivencia con Dios. Para mí, y subrayo, para mí, lo cual no significa que sea así, para mí, la experiencia más profunda, y por lo tanto la que refleja el tiempo mejor empleado, es la que se canaliza a convivencia y crecimiento personal. Convivencia con los demás y crecimiento personal. Si nuestro tiempo, que por las exigencias profesionales o familiares tenemos que destinar a ciertas tareas, el tiempo que me queda después de esas tareas lo destino a convivencia o a crecimiento, entonces ni me preocupo de su principio de identidad, porque ustedes mismos lo están desarrollando. Si por el contrario no hay convivencia, o la convivencia es muy superficial, o de plano ni siquiera es física sino virtual, y además no hay crecimiento, no hay proceso de aprendizaje, no hay salidas de la zona de confort para emprender algo nuevo o para aprender algo nuevo, entonces sí me preocupo y seriamente de cuál va a ser tu experiencia de vida, porque lo más probable es que se trate de una experiencia de vida bastante insatisfactoria, de una experiencia de vida bastante intranquila, inquietante,
y por lo tanto, pues una experiencia de vida que terminará siendo o amargada o desesperante. Y claro que nadie, en sus 5 sentidos, pues quisiera ese tipo de experiencia en sus vidas, ese tipo de vida. Y no obstante, es hacia donde se dirigen muchísimas personas, justamente por no poner un límite o no guardar una sana distancia al uso de la tecnología y al tiempo que se le destina. No estoy satanizando ni de lejos la tecnología. La tecnología ha venido a abrirnos posibilidades maravillosas, pero también viene a plantearnos la posibilidad de la enajenación, la posibilidad del aislamiento, la posibilidad de una pérdida de realismo que nos puede mantener inmersos en una fantasía virtual que sin darnos cuenta tal vez va no solo a configurar, insisto, un tipo de identidad o inclusive hasta de personalidad, sino que además pues puede implicar un verdadero desastre en términos de objetividad, porque la objetividad se desarrolla afuera, se desarrolla en los encontronazos que nos damos con la vida, se logra en los logros y conquistas que realizamos y que por más tecnológicamente que estemos equipados no se van a lograr encerrados en nuestra habitación. Si el hombre cavernícola se hubiera mantenido encerrado en su cueva, hubiera desaparecido como especie. Entonces, no se trata de proponer el extremo de cancelar todo uso de la tecnología, ni mucho menos, pero sí de que pues, nos amparemos en la práctica de una virtud que brilla por su ausencia, que es la virtud de la moderación, la virtud de la templanza. Está bien conectarnos a través de las redes con otras personas para convivir, para conversar. Está bien que yo me dedique a despejar mi mente viendo blogs sobre temas que me interesan, o cuando el metaverso esté más desarrollado, pues tal vez irme de compras a un centro comercial virtual. Eso está bien, pero todo con medida. También hay un mundo que nos espera afuera. Hay un mundo que en la medida en que nosotros lo afrontemos va configurando un tipo de identidad y de personalidad, que es lo que en el fondo nos va a dejar finalmente tranquilos, satisfechos y en un buen sentido hasta orgullosos. Bueno, pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Como siempre, muchísimas gracias por su interés, por su atención, por su compañía. Muchas gracias al equipo de RTQ que lo hace posible. Recordarles que me pueden contactar a través de mi correo info@andresmares.com para los que quieran información sobre mis audiocursos digitales, por cierto, ¿no? Y sobre mis próximas masterclass. Con mucho gusto a través de ese correo, pues les hacemos llegar la información. info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.